Hola, hola. Buenas. Bueno, en esta oportunidad quería enseñarles a cómo interactuar un poco con la base de datos, ¿no? Y con el lenguaje de programación de Java, para lo cual vamos a estar haciendo un pequeño formulario, ¿no? De registros, en este caso va a ser de registros de un libro, ¿no? Conforme vamos a insertar, modificar, ¿no? Y eliminar. Bueno, lo que vamos a estar haciendo, lo tengo aquí a continuación. Bueno, aquí como les repetía, ¿no? Vamos a tener un pequeño formulario en el cual nosotros vamos a tener que ingresar sus datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a registrar un libro, vamos a registrar por su código, su título, ¿no? Su edición, su publicación y su precio, ¿no? Así como también la temática. Por ejemplo, a qué libro, de qué tipo de libro pertenece, si es de base de datos, si puede ser de programación, de algoritmos, ¿no? Sí, y así, etcétera. Bueno, así conforme se vayan ingresando estos datos, lo podemos mostrar aquí en una tabla, ¿no? En este caso, la mostramos aquí en esta pequeña tabla con sus respectivos atributos. Bueno, y los botoncitos, como les dije. Además, también los vamos a consultar, si los queremos consultar tanto por su código o por su título. ¿De acuerdo? Y conforme nos lo buscamos, que bueno, pues que se muestren aquí en la tablita. Bueno, es lo que vamos a estar haciendo. Para eso, como les repito, lo vamos a hacer utilizar el entorno de desarrollo de NetBeans, ¿no? Y tenemos que tener instalado lo que es el app server, ¿de acuerdo? Para poder acceder a lo que es al PHP Miami, ¿no? Y para eso tenemos que abrir el navegador. Bueno, abrimos cualquier navegador. Y ya está. Escribimos localhost. Bueno, y ahí ingresamos. PHP Miami. Ponemos room, ¿no? Bueno, en este caso yo lo primero que... Bueno, para eso tenemos que entrar acá vamos a crear una base de datos, ¿de acuerdo? Para lo que vamos a escribir de un nombre, ¿no? No, le vamos a poner no sé, ¿qué le podemos poner? Eh, base db libre, por ejemplo, ¿no? Base database libre. Y le creamos, ¿no? Ya sabemos que ya se creó, pero esta tabla aún está vacía. Por lo cual tenemos que crearle, ¿no? las tablitas. En este caso va a ser nuestra base de datos de dos tablitas, cuál va a ser del libro y de temática. Bueno, primero vamos a crear la del libro, ¿no? Ahora creamos la del libro. Ahí está. ¿Cuántos campos, número de campos va a tener nuestra tablita? Entonces, para eso verificamos, nuestro registro del libro va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 campos. Entonces, ponemos que va a tener 6 campos. Y le damos continuar. Bien, ahora aquí tenemos que indicarle, bueno, el nombre, ¿no? De esos campos. Como nosotros podemos ver, el primero era título, ¿no es cierto? Perdón, código. Pero aquí lo voy a poner como ID libro. Ya está. Ahora, el segundo, si nosotros recordamos, le pusimos, era el título, ¿no? El libro. Entonces ponemos título. El siguiente era edición, ¿de acuerdo? Ahora escribimos bien, edición. A continuación era publicación, publicación. El resto era precio, ¿de acuerdo? Precio. Y por último teníamos, ¿no? Lo que es la temática. Pero aquí en temática, ten en cuenta que le tenemos que poner el i de temática. Ya lo voy a explicar ya por qué. Bueno, ahora tenemos que vernos los tipos de datos que son. Por ejemplo, el ID es de tipo entero. Por eso tenemos que seleccionar que su dato sea entero. Bueno, el título que sea varchar, edición que también sea varchar, publicación que sea varchar, precio. Aquí sí el precio que tiene que ser decimal, ¿no? Y la de temática, como es un ID, tiene que ser entero. Bacán. Ahora, la varchar es que sea su longitud, ¿no? Que sea de 40, ¿no? Creo que sobrepase más. Entonces le ponemos para eso 40. 40. Y aquí en decimal, por ejemplo, que tenga una precisión de 7,2. Y entero, bueno, es entero, ¿no? Bueno, acá como es el ID libre es una llave primaria, le damos que sea autocomentable. Bueno, aquí que sea primaria, obviamente, ¿no? Y recuerda que el ID temática
va a ser una clave foránea, por lo cual lo voy a poner aquí en índice, ¿no? Y para lo cual, recuerda que vamos a tener el motor vamos a usar el motor de almacenamiento, en este caso de InnoDB, ¿no? Para lo cual le vamos a dar aquí en grabar. Bueno, y le damos, a ver si no nos olvidamos de nada, ¿no? Creo que ya está todo perfecto. Bueno, le damos grabar. Bueno, y vemos que ya se grabó. Bueno, ¿no? Se crea nuestra tablita, ¿no? Con la sentencia SQL, la consulta SQL, y se creó. Entonces, para eso nos tenemos que crear ahora la tablita libre, la tablita, perdón, temática. Bueno, para eso nos vamos, bueno, ¿no? Ingresamos aquí a nuestra base de DB libro y volvemos a crear otra tablita, la cual se va a llamar temática. Ya está. El número de campos va a tener realmente dos campos, el cual es ID y el nombre. Le damos en continuar. Ya está. Entonces aquí sería el ID temática. Recuerda que el ID temática tiene que llamarse igual conforme le hemos llamado aquí en el último campito, en el último atributo, ¿no? Del libro, que fue ID temática. Entonces tiene que llamarse igual ID temática. Y aquí pues el nombre. En su tipo de datos tiene que ser entero, ya que es un ID, ¿no? Esto viene a ser la clave primaria, ¿no? Y el nombre viene de varchar, y no creo que sobrepase los 40 caracteres. Bueno, y como te les dije, ten cuidado en el motor de almacenamiento, que tiene que ser InnoDB. De acuerdo, para eso, bueno, ya no nos ponemos nada más, ¿no? Que podemos decir que sea autocompletable y grabar, ¿no? Ya está. Bueno, y se graba, ¿no? Se crea la tablita con su consulta SQL y ya está. Ahora tenemos que hacer la relación, ¿de acuerdo? Porque si nosotros nos vamos aquí a la tablita del libro, ¿no? Y vamos aquí a examinar. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta, eh, por ejemplo, que tenemos ID libro, título, edición, publicación, precio y de temática. Precio y de temática le corresponde aquí a temática, ¿de acuerdo? Para lo cual tenemos que hacer ¿qué? Una relación. ¿De qué? Para eso nos vamos a ir aquí al libro, ¿no? Y nos vamos a ir acá a vista de relaciones, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, como les dije, y de temática es de temática. Entonces, desplegamos y solucionamos. Se tiene que ser con temática, con y de temática. Y lo cual grabamos. Con lo cual ya tenemos, ¿no? La relación establecida. Y ahora, pero nuestra base de datos aún está vacía, ¿no? De datos. Por lo cual, vamos a ingresar algunos datos. ¿De acuerdo? Para eso tenemos que ingresar una temática primero, ya que es una tabla independiente. Entonces, para lo cual, nos vamos a insertar, ¿no? Bueno, ¿no? Insertamos, pues, ¿no? Acá, y temática, bueno, le ponemos uno, ¿no? Nombre. Bueno, que el sea de base de datos, pues, ¿no? Base de datos. Esa, base de datos, bueno, que sea más bonito. Base de datos. Bueno, en 2 le puedo poner clave, bueno, de 2 y de nombre ponerlos programación, ¿no? Bueno, le damos continuar. Ya está, vemos que ya ingresó todo. Ahora ya podemos registrar un libro. Nos vamos a igual libro e insertar. Y del libro, bueno, le ponemos uno. Título, bueno, que este libro se llame Java, ¿no? Java. Edición, bueno, este libro que sea de la edición, segunda edición, ¿no? Ya está. Publicación, bueno, se publicó en el 2010, pongamos, ¿no? Ahora, ponemos aquí de otra manera. Bien, ahora, como les decía, bueno, aquí en precio, ¿no? Podemos ingresar un precio, que por ejemplo, que este libro cuesta 110, ¿no? 10, ¿sabes, no? En y de temática. Bueno, como el libro es de programación, que sea recordamos que el de temática de programación era 2, ¿no? Le ponemos ahí 2. Ya está. Ahora, y del libro, bueno, como es un segundo libro, ponemos de 2 por si acaso. Título, bueno, este libro que sea de Oracle, pongamos, ¿no? Oracle. Edición, bueno, este va a ser de la edición tercera edición, pongamos, ¿no? Publicación, que bueno, se publicó en el 2012. Precio, bueno, este está un poquito más, 123.00, ya está. Y su ID temática, bueno, ese es el ID temática de base de datos, como libros de base de datos, fue 1, porque en la tableta temática, el ID temática, al que le corresponde de base de datos, era 1, entonces le tenemos que pasar que el ID temática aquí sea 1. Por eso, y bueno, le damos ya a continuar. Vemos que ya insertó los datos, ¿no?
Entonces ya tenemos las tablitas no vacías, ¿no? Ya salimos con algunos datos. Bueno, ya para eso mismo, los siguientes datos ya los podemos ingresar, ¿no? Desde nuestro entorno de desarrollo, ¿no? Bueno, para eso ya es la parte que tenemos acá, la minimizamos, solamente recordar, ¿no? Cómo se llama nuestra base de datos, ¿no? Entonces, en este caso se llama base de libro. Bueno, ya para eso nos vamos al NetBeans. Bueno, aquí en este caso yo lo tengo cargado, ¿no? Bueno, para eso tenemos que crear un nuevo proyecto, ¿no? Le damos en New Project. Aquí Java Application, siguiente, y aquí el nombre, ¿cómo se va a llamar? Dámosle DB libro, ¿no? DB libro. Ya está. Que no nos cree la clase principal. Bueno, yo lo guardo aquí en escritorio. Bueno, aquí lo voy a dar en abrir todo y finalizar, ¿no? Ya está. Ya está. Excelente. Bien. Ahora tenemos que desplegar, ¿no? Y crear los respectivos paquetes. Crear un nuevo paquete, y este va a ser los beans, ¿no? Los objetos. Beans, caramba. Ahí está, finalizar. Bueno, aquí tenemos que crear, ¿no? Las respectivas clases, ¿no? Tanto que es libro como temática. Bueno, pues tenemos que crear primero temática. Entonces creamos temática y finalizamos. Y ya, se crea nuestra clase temática, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que llenar, pues, nuestra clase con los atributos que tiene temática, el cual tiene dos, el cual es su ID temática y el nombre de la temática, ¿de acuerdo? Pero para eso tenemos que declarar ver qué tipos de datos son. Si recordamos, la primera, como era un ID, ¿no? El ID temática es entero, pues lo declaramos como INT. INT le llamamos ID temática. De igual manera, ¿no? Tenemos que poner al nombre, en este caso voy a varchar, aquí es string, ¿no? Y le ponemos nombre, ¿no? Y le pongo una T mayúscula para no confundirme, que es nombre T de temática. Ya está. Ahora pues tenemos que hacer, ¿no? Los respectivos get y set, para lo cual, bueno, solamente hacemos anti-click, ¿no? Acá, insertar código, esperamos, bueno, le damos aquí getters and setters, ya está. Y seleccionamos todo, pues. Y generar. Ya, pues. Como vemos aquí, ya se generaron los respectivos set y get. Bueno, le damos grabar por si acaso, y ya está. Ahora tenemos que crear el otro objeto, el cual es libro. Para eso nos vamos aquí y ponemos, la vamos a llamar libro. Finalizamos. Y de igual manera, si recordamos los atributos de la tabla libro tenía 6 atributos, el cual era su código, su título, su edición, su publicación, ¿no? Su precio y su temática. Bueno, el código era entero, pues ahora ponemos private int id libro. ¿Recuerdas? Ya está. Luego venía su título, private. El título a las demás les pusimos, recuerdas que les pusimos varchar, entonces van a ser cadenas de string. Y vamos a poner título. Título. Ya está. Después venía la edición y la publicación, a la cual también le puse que eran strings. Bueno, se le vamos a cambiar realmente de nombre. String, título, el otro era edición. Edición. El resto otro era publicación. Publicación. Ya está. El precio, ¿no? El precio era de tipo decimal, o sea, su double. Y temática, pues no, el precio. Y el restante que era temática. Pero recuerda que el temática, era el ID temática, pero el ID temática está dentro de temática. Para lo cual tenemos que registrarlo de la siguiente manera. Eso sería private temática y le llamaremos temática. Yes. Recuerda que tiene que llamarse igual conforme igual a la clase de aquí. Bueno, igualmente hacemos los métodos, ¿no? De get and setter, anti-clean, insertar código y get y unsetter. Seleccionamos todo y generamos. Y vemos que ya generamos, ¿no? Los objetos. Bueno, grabamos por según sea el caso. Bueno, y ahora ya tenemos que crear los demás paquetes, ¿no? Pero también tenemos que probar la conexión. Que estemos conectados, ¿no? A la base de datos. O sea, que nos conectemos, ¿no? Para poder hacer esos datos.
Bueno, como estaba diciendo, tenemos que agregar el driver de MySQL, ¿no? Bueno, pues para eso hagamos aquí en librerías, ¿no? Y agregar librería. Y buscamos, en este caso, MySQL. Acá está el driver, ¿no? MySQL JDBC driver. Y lo agregamos. Esperamos a que lo agregue. Y vemos que ya lo agregó. Aquí está, ¿no? Aquí está. Ya lo agregó. Ahora tenemos que hacer la conexión, ¿de acuerdo? Bueno, para hacer la conexión voy a crear otro paquete y lo voy a llamar DAO, ¿no? Modelo DAO. Finalizamos y ya está. Y creamos pues una clase, a la cual lo voy a llamar yo conexión, pues, ¿no? Conexión. Y finalizo. Y vemos que ya creamos la clasecita. Ahora sí. Para esto vamos a crear este método, ¿no? Estático en este caso. Public static, ¿no? A la cual tenemos que, nos va a devolver una variable de tipo connection, ¿no? La cual lo voy a llamar getConnection. ¿No? Aquí nos pide importar, ¿no? Vamos a importar, ¿recuerdo? Aquí ten en cuenta que tenemos que poner de Java SQL. Listo, lo importamos, ¿no? Ahora declaramos una variable, ¿no? De tipo conexión. Y lo voy a llamar con, ¿no? Y la voy a inicializar en nulo. Ya está. Tenemos que declarar la URL, ¿no? String, ¿no? URL. Y le tenemos que pasar también, aquí le pasamos los parámetros, ¿no? También tenemos que tener un usuario, ¿no? En este caso como el PC, yo usuario. Y de igual manera la clave, ¿no? El password. Password, ya está. Ahora sí empezamos a rellenar. En este caso la URL, ¿no? Para acceder a la base de datos de MySQL, en este caso es JDBC, ¿no? Dos puntos MySQL, ¿de acuerdo? Dos puntos / local host. Dos puntos, ¿no? El puerto, en este caso ya va expuesto por el puerto 3306, ¿no? Para acceder a la base de datos MySQL. Y recuerden, después de que ponemos este slash, viene el nombre de la cual nosotros llamamos a nuestra base de datos. Si recordamos, le pusimos base db libro, ¿no? Entonces aquí sería base db libro. Ya está. El usuario, bueno, yo con este caso, yo cuando ingresamos, se recordarán, yo ingresé como usuario root, entonces yo le pondré root y me pidió mi clave, en este caso también, ¿no? Mi clave también fue root. Entonces ustedes le ponen aquí, ¿no? Sus respectivos logueos. Bueno, ahora para eso tenemos que poner, ¿no? Lo siguiente, dentro del try catch, recordar que el try catch nos va a servir para capturar errores, ¿no? Luego tenemos que pasar ¿no? el driver, ¿no? Lo pasamos con el for name, ¿no? Recuerda que lo que va dentro es un string, ¿no? Y le ponemos lo que es con.mysql.jdbc.driver. Ya está. Ahora tenemos que pasarle la conexión, ¿no? Entonces para eso, la conexión que en este caso la conexión le damos con va a ser igual a driver manager, ¿no? Y que no se vuelva la conexión, y connection. Ya está. Y aquí le tenemos que pasar, ¿no? Los respectivos logueos, en este caso la URL, ¿no? Le pasamos el usuario y le pasamos el password. Y ya la tenemos. Ya está. Ahora, si hay algún error, pues que nos retorne ese error, ¿de acuerdo? Nos devuelve ese error. Importamos, tenemos que importar la cláusula de... Ya está.
Y por último, si es que todo está perfecto, que me retorne, ¿no? La conexión. Retórname la conexión. Ya está. Ahora, para ver si todo está ok, vamos a ver si tenemos acceso a la base de datos, ¿no? Para hacer un testeo, voy a crear otro paquetito, a lo cual lo voy a llamar, ¿no? Vistas, ¿no? Bueno, voy a llamarlo así, vistas. O presentación. Presentación. Ya está. Finalizamos. Ya está. Y creamos una clasecita, ¿no? En este caso, pues Java Class. Voy a poner test conexión, ¿no? Para verificar que aquí vamos a... Si en realidad tenemos acceso a la base de datos. Bueno, test conexión. Bueno, ya está. Bueno, para eso ponemos el método principal, ¿no? PSDM, ¿no? Pues public static void, ¿no? El respectivo try catch, ya que en el anterior le pusimos también un try catch, ¿no? Ahora le pasamos lo que es la conexión, ¿de acuerdo? Por eso le tenemos que agregar la variable tipo connection, la cual la voy a llamar con, ¿no? Y accedo, ¿no? En este caso la clase se llamaba conexión, ¿de acuerdo? Punto, y me tiene que salir su método de connection. Ya está. Me pide importarlo, importo de Java SQL y lo importó. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una condicional. Si, ¿no? Por ejemplo, si la conexión, o sea, si esta variable con, ¿no? Es diferente de vacío, o sea, si si no está vacía, quiero que imprima en pantalla me conecté, ¿no? Me conecté a la base de datos. A la base de datos. Y si es que no se conecta o ocurre algún error, pues quiero que me muestre dónde está el error. Pues ya está. Bueno, nada más. Bueno, pues lo corremos, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Si no hemos conectado, ¿no? Esperamos a que cargue. Y bueno, si vemos aquí en pantalla, nos dice me conecté a la base de datos. Entonces, eso quiere decir que nuestra conexión ya está establecida, ¿no? Ya tenemos acceso a la base de datos en este caso. Bueno, entonces lo que nos queda por definir ahora es, ¿no? Hacer por ejemplo, la presentación, ¿no? O sea, las vistas, ¿no? Hacer los formularios, los respectivos formularios, ¿no? Por ejemplo, hacer este pequeño formulario, ¿no? Primero hacemos esto y después de conforme ya, una vez que tenemos todo el formulario acá funcionando ok, pasamos a hacer las consultas, ¿de acuerdo? Bueno, para que no se extienda mucho este video, lo voy a dejar aquí y la siguiente parte lo veremos bueno, en una próxima. Bueno, espero que hasta el momento les esté sirviendo. Gracias.